Bueno, vamos a entrar de una vez en la palabra. Vamos a leer el libro de Génesis. Génesis significa principio. De ahí viene la palabra genética, gene, que tiene que ver con vida. Capítulo 26, versículo, vamos a leerlo 1, versículo 1 en adelante. Dice así, Génesis 26, 1 en adelante dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré además el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubieras dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Este era un pueblo filisteo. Entonces Abimelech, que era el rey, mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ahora vamos a leer el versículo 17, vamos a continuar. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Puede sentarse. Vamos a llamar el tema de esta palabra que voy a predicar: recuperando nuestra herencia. Tenemos que recuperar la herencia. La herencia tiene que ver con identidad. La herencia es un derecho que se fortalece con la identidad, con el parentesco. Mantenga la Biblia abierta, mire lo que dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Sobre toda la tierra vino hambre,
como la primera hambre que vino en los días de Abraham. Es decir, que él sabía lo que era el hambre, porque él había vivido, porque esa hambre vino en los días de su padre. ¿Y qué hizo Abraham? Cuando vino el hambre se fue a Egipto. El padre de la fe terminó en Egipto porque hubo hambre. Y Dios sacó al pueblo de Egipto. Y no es correcto que usted regrese al mismo lugar de donde Dios te sacó. Vaya analizando bien lo que yo voy a hablar. Y cuando los egipcios vieron a Sara, la mujer, dice que se interesaron en la mujer de él. Esto es propio de la conducta y del espíritu de la mentalidad egipcia, codiciando lo que tiene el prójimo. Por supuesto que la mujer que estaba entrando ahí no era cualquier mujer, era Sara. La palabra, el nombre de Sara era una princesa, era una mujer llamada por Dios para ser madre de multitudes. Y dice que cuando él llegó, negó a la esposa, igualito, negó a su esposa, porque tenía miedo de que lo mataran, pero Dios le había dicho que le iba a dar descendencia, y Dios no le va a dar descendencia estando muerto. Le falló la fe al padre de la fe. El padre de la fe tuvo una crisis de fe. Dios le acaba de decir, te voy a dar descendencia, vas a tener un hijo, todo eso, y cuando llega allá, dice que lo van a matar. Tenga cuidado porque el diablo te habla con las circunstancias. Que el coronavirus, que el chikungunya, que olvídase de eso. Sobre usted está la sangre de Cristo. Plaga no tocará su morada. Amén. Y él negó a su mujer. Se guardó el aro de matrimonio en el bolsillo. Por eso es que la fidelidad para mí vale más que cualquier cosa. Siempre va a haber una mujer más guapa que la que usted tiene, un esposo, un hombre más guapo que el que tiene. Usted tiene que darle gracias a Dios por lo que tiene. Amén. Y punto. Amén. Porque cuando nosotros comparamos lo que tenemos con otro, con otra cosa, le estamos abriendo puerta al diablo. Y la negó, y el faraón la llamó para su palacio y la convirtió en una de sus concubinas. Gracias a Dios que no la tocó. ¿Sabe por qué no la tocó? Porque Dios intervino. Quizás tus hijos, los míos, no sé, nuestra familia, y el diablo los iba a destruir. No los tocó porque Dios intervino. Y Abraham no era fiel por lo que hizo. Sin embargo, Dios guardó su esposa. Créanlo que Dios está guardando su familia. Y sigo tocando el mismo tema. Dios está guardando tu familia y Dios está interviniendo en el asunto. El diablo los quería matar. Bendito sea el Señor. Que se volcaran en un carro, que se volcaran borrachos, que cogieran una enfermedad, o que alguien lo matara o lo atracaran y se le fuera un tiro al ladrón y lo matara. Dios intervino porque Dios tiene un pacto contigo. Y es un pacto de fe. Aunque Abraham era infiel, Dios permanece fiel. ¿Y sabe qué le dijo el faraón de Egipto? Qué tremendo. El faraón le dijo, ¿por qué me hiciste esto? ¿En qué estabas pensando? O sea, en otras palabras, le dijo, ¿qué tienes tú en la cabeza, mijo? Y usted sabe quién reprendió a Abraham, un egipcio. Y es una vergüenza que a nosotros nos tenga que llamar la atención un hijo de Satanás. ¿Y sabe qué hizo Dios? Por causa de la mujer, salieron de ahí y el faraón le dio ganado y dinero a Abraham. Pero no fue porque se lo ganó, fue por causa de la mujer. Y Abraham fue rico, no porque era inteligente, sino por la mujer que tuvo. Y hay hombres que no han llegado a ningún lado si no hubiera tenido la mujer que tiene. Hay mujeres que no estuvieran donde están si no tuvieran el hombre que tienen. Aleluya. Entonces, dice la Biblia que vino esa hambre en esos tiempos de Isaac, como en los tiempos de Abraham vino hambre. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Se fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Gerar era una de las 5 ciudades filisteas. Y él escogió Gerar para refugiarse en esos tiempos de hambre. Fue a un pueblo filisteo y fue al rey de ese pueblo filisteo llamado Abimelech, rey de Gerar. Y dice que cuando se fue a Gerar se le apareció Jehová. Y le dice, no se te ocurra regresar a Egipto como hizo tu papá. Porque hay problema, no te caiga. Porque tienes situación, no te vuelvas atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para la gloria de Dios.
Ahora le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Mira que Dios nos dirige. ¿Usted sabe por qué estamos aquí? Porque Dios nos dirigió a República Dominicana. Usted está aquí porque Dios los trajo. Estamos contentos porque Dios está con nosotros. Tú sabes qué lindo que Dios nos guíe. Al mundo lo guían las estrellas, los arcanos, lo guía Walter Mercado que se murió, lo guían los gnósticos. A nosotros nos guía el Espíritu Santo. Estamos aquí porque Dios nos trajo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y en qué tiempo? Un tiempo que había un gran hambre sobre la tierra. ¿Sabe qué? Hay un gran hambre espiritual. El mundo tiene hambre de Dios. El Dios que están predicando en muchos lugares no es el Dios de la Biblia. Es el Dios del materialismo, de la política. El Dios de la apostasía, de la mundanalidad. Es un evangelio light, liviano, que no tiene que ver con el verdadero evangelio. Hay hambre, el mundo tiene hambre de Dios, pero no hay quien le lleve el pan de Dios verdadero. Así que este es un tiempo de hambre espiritual en el mundo. Su vecino tiene hambre, su familia tiene hambre. Dele pan al que tiene hambre. Háblele de Dios. Versículo 3 dice, y habita como forastero en la tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En otras palabras, tú estás aquí ahora, pero tu padre fue el que abrió el camino para que tú recibieras lo que yo te estoy dando. ¿Tú sabes por qué tú estás recibiendo esta tierra? Porque esta tierra yo se la prometí a tu padre cuando tú ni siquiera habías nacido, cuando tú ni siquiera por la cabeza de Sara se imaginaba que tú ibas a nacer, porque tu madre era estéril. Pero cuando Dios da una palabra, Dios quiebra la esterilidad y comenzamos a parir para la gloria de Dios. Dios no quiere esterilidad en su pueblo. Hay gente que está ligado, no la trompa de falopio, está ligada en el cerebro. Tiene un cerebro que nunca pare nada bueno, es estéril. Y lo que hace es adoptar hijos. Espiritualmente hablando, adopta todo lo que el mundo saca, lo agarra. Y yo te voy a dar, quédate aquí, habita como forastero. ¿Qué significa forastero? No te hagas ciudadano de esta tierra. Nosotros somos forasteros, nosotros no somos de este mundo. Un forastero es un visitante que va de paso. Nosotros estamos de paso, la iglesia se va. Porque tu padre oyó mi voz. Mire, cuando los padres oyen la voz de Dios, la bendición se va a reflejar sobre los hijos. Multiplicaré tu descendencia. Óigame, Dios, mire, en el mundo hay dos grandes matemáticos, Satanás y el Señor. El diablo vino a restar y a dividir, Cristo vino a sumar y a multiplicar. De acuerdo a la ecuación que tú estés viviendo, tú vas a saber quién es el que está haciendo la operación matemática. Si cada día tú estás más restado, cada día tienes menos fuerza, cada día tienes menos fe, cada día estás menos sano, cada día está más... El diablo que está trabajando. Dios es un Dios que suma. Por eso tenemos que juntarnos con gente que sume valores a nuestra vida. Amén. Que nos sume cosas buenas. Santo. Y dice, aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Óigame, su descendencia va a heredar tierras. Aleluya, bendito sea Dios. Dios le prometió a Abraham, Génesis capítulo 12, y tu descendencia, tus hijos, conquistarán la puerta de sus enemigos. Hay unas puertas que tiene el enemigo. Una de esas puertas es la economía. El mundo, el pecado, necesita finanzas. Pero ¿dónde están las finanzas? No están en las manos de los cristianos. La mayoría de la gente rica son inconversos. Bill Gates y el mexicano multimillonario. Y toda esa gente multimillonaria. Todos esos multimillonarios. Rockefeller era un demonio. Era el que le mandaba hierro a Hitler para que hicieran cañones, hicieran tanques de guerra para destruir a los judíos. Gloria al Señor para siempre. Entonces, mucha gente que su dinero
lo ha puesto en la mano de Satanás para que el pecado se mueva. Usted no tiene la idea, ni una idea de cuántos millones al año genera la pornografía. El narcotráfico, el dinero está en manos del diablo. Cuando esos millonarios vienen a Cristo y entonces ponen a los pies de Cristo lo que tienen, entonces ahí Dios está conquistando lo que es de Él. Ahora, ¿qué te quiero yo decir? Esa es la primera puerta que yo veo, la economía, la finanza. ¿Por qué? Porque yo sé en el nombre del Señor que nuestra descendencia va a tomar esa puerta y va a ser bendecido en la tierra. Amén, aleluya. Yo lo creo. Otra puerta es los medios de comunicación. ¿Tú sabes por qué hay tanta propaganda? ¿Por qué se promueve tanto? Por la propaganda. Por los medios de comunicación están en manos del diablo. Por eso usted ve que las cadenas de radio y de televisión, ellos se encadenan para promover idolatría, que visten la Virgen, que bajan la Virgen, que paseando muñecos por el... ¿Me está entendiendo? Se encadenan para un Miss Universo, se encadenan para una cuestión de boxeo o un juego de béisbol de la Serie del Caribe o la Serie Mundial, pero no se encadenan para recoger la información de lo que Dios está haciendo. En una campaña no hay medios de comunicación, por eso Dios está mandando juicio a las cadenas de televisión, porque nunca se pusieron al servicio de Dios, sino de la política, del pecado. Y dice, por cuanto oyó Abraham mi voz. Abraham tenía oído para oír a Dios. Es una bendición oír un mensaje donde Dios habla. Hay gente hablando, pero en las palabras no está la voz de Dios. Está la voz del hombre. Y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Era un hombre que se ceñía a cumplir la voluntad de Dios, las leyes de Dios. ¿Qué son leyes? Son reglas que rigen la conducta del ser humano. Aquí está nuestra norma de fe y conducta, es la Biblia. Y dice, y habitó Isaac en Gerar. Gerar significa mi padre es rey. Mi padre es un rey. ¿Cuántos están entendiendo? Mi padre es rey significa, usted tiene que entender de quién usted es hijo. Si su padre es rey, ¿usted quién es? Un príncipe de Dios. Tenemos una autoridad. Los príncipes habitamos en el palacio. Él ha visto allí y los hombres de aquel lugar le preguntaron por su mujer. ¿Y esa muchacha? Versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él le respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo. ¿Por qué él hizo eso? Porque los hijos repiten los mismos pecados del padre. Abraham negó a su mujer, Isaac también lo hizo. Por eso tenemos que quebrantar toda maldición generacional para que nuestros hijos no cometan los mismos errores y pecados que nosotros. Mira la cobardía. Dios le había hablado también que le va a dar bendición y entonces resulta igualito que el padre cayó en lo mismo. Porque hay gente que tiene fe, pero a la hora de la chiquita, a la hora del té, como decimos nosotros en Venezuela, se le quiebran las patas. Y yo he visto gente que, sí, lo he visto, que han predicado acerca de la fe, que a usted se le cae la mandíbula. Enseñan un mensaje de fe que la mandíbula le llega al piso, pero cuando le llega el tuntuntún a ellos, se quiebran y niegan todo lo que enseñaron. Por esto del evangelio no es un concepto, es una manera de vivir. El evangelio no está fundamentado en la conceptualización de términos religiosos, escatológicos, no, sino como nosotros vivimos la palabra. Pero el rey de Gerar, que se llamaba Abimelech, que también significa mi padre es rey, dice que se asomó por la ventana y lo vio acariciando a la mujer. Bueno, era de él. En realidad lo que se le reclama ahí no fue acariciar a su esposa, porque una bendición darle caricia a la esposa y la esposa que le dé cariño al esposo. El asunto es que había dicho que no era, créame. Que yo siendo Rebeca, yo le hubiera dado una pata y sapo la boca y lo mando al diablo. Ahora sí, vine a tocarme, pero me negaste. ¿Tú me estás entendiendo? La trata mal y la noche, mi amor, amorcito, corazón, amorcito. El rey lo vio y lo llamó, ¿por qué hiciste esto? Ciertamente esa es tu mujer. Mire qué vergüenza para Isaac, un patriarca, que le descubrieran la mentira.
Porque yo le voy a decir, Dios va a sacar las mentiras ocultas. Y los pecados ocultos, Dios los va a sacar a la luz. Entonces el rey, él le dice al rey, lo que pasa es que tuve miedo que me mataran porque ella es de hermoso semblante. Tengo miedo que me maten porque ella es hermosa. Porque, hermano, yo le voy a decir una cosa. Porque cuando usted tiene algo hermoso en su vida, Satanás va a querer matarte. Cuando tiene un hermoso hogar, un hermoso ministerio, un hermoso mensaje, Satanás va a querer destruirte. Entonces el rey mandó un edicto, el que se meta con esta mujer y este hombre se muere. Créalo, que el que nos toque a nosotros en nuestra familia, se lo lleva el diablo. El que se meta contigo o con los tuyos, el diablo se lo lleva. El que se meta con usted, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, se metió en problema con Dios. Versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Era una tierra que estaba seca. ¿Sabe por qué había hambre? Porque tenía años que no llovía, porque Dios estaba molesto. Entonces, porque se secó la tierra, se endureció, se compactó el suelo, los frutos no prosperaban porque no había agua. No había agua porque todo era seco, no había agua. Y entonces era imposible que se dieran frutos allí. Ahora, él iba al banco y pedía un crédito y los bancos no se lo dieron porque sabía que esa semilla no iba a prosperar ahí porque la tierra estaba bajo maldición. Pero sin embargo, Isaac se atrevió, agarró algo de su papá que era un hombre de fe, cogió fe en Dios y sembró aquel año en una tierra muerta donde nadie hubiera sembrado, nadie hubiera regado un centavo, ni un chavo, ni un peso, ni un dólar. Y él, alabado sea Dios, en la fe, óigame, porque era la fe verdadera. La fe verdadera es la que hace que tú hagas cosas que lógicamente tú no puedes entender. Entonces él cogió y sembró aquel año en una tierra muerta y se cosechó aquel año al 100 por 1. Sembró donde nadie se atrevía y recogió donde nadie podía recoger. Si tú no te arriesgas, nunca cosecharás. Arriésguese. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios en nosotros quebranta toda maldición y las tierras estériles, aún las estériles, nos va a dar fruto. Y a partir de ese momento, porque tuvo ese reto de fe, Dios lo bendijo, fue por eso. Porque sembró, tomó su semilla y la sembró en una tierra mala. Y sin embargo, Dios lo bendijo por la fe que tuvo. Ahora imagínese usted el que siembra en una tierra buena. El que va y predica y busca a los enfermos y predica a la viuda, al huérfano. Imagínese usted lo que le va a venir. Versículo 13. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Bien, mire cómo comenzó. Llegó por hambre porque la cosa estaba mala, se metió en problemas por mentiroso y sin embargo Dios lo perdonó, lo bendijo, lo prosperó y lo hizo poderoso. Dice que tuvo hato de ovejas, hato de vacas, tuvo mucha bendición. Y dice la Biblia, el versículo 17, como ya estaba bendecido, la gente, Abimelech le dijo a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. En otra palabra, la gente de Gerar no quiere a alguien que tenga poder. La gente en Gerar, los filisteos no quieren a alguien que tenga autoridad de Dios. Apártate de mí, porque tú sabes más que yo. Cuando alguien predica y hay un nivel de mensaje y hay un nivel de enseñanza, ¿sabes qué hace la gente? Quítate de aquí, no te queremos más aquí en la iglesia. Cada vez que viene, Dios sana, Dios salva, liberta, y eso a mí me avergüenza. Eso fue lo que él dijo. Yo aprovecharía eso de noche. Bueno, lo cierto es que él se apartó, le dieron que se fuera y él se fue. Entonces, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y estuvo allí. Se fue este hombre porque lo corrieron. La gente que trae la semilla verdadera de Dios, esa semilla es la que da el verdadero fruto. Si yo predico un falso evangelio, puedo tener mucha gente, pero no fruto de Dios.
Aleluya, aleluya. Y además yo no ando buscando gente, yo ando buscando a Dios. Y no me quiero ir solo para el cielo. Y dice que él estuvo ahí en el valle de Gerar porque lo corrieron de donde estaba el rey Abimelech, pero se fue al valle de Gerar porque ahí fue el lugar donde Dios le dijo que se quedara. ¿Cuál era la evidencia de que él estaba en la tierra correcta? Porque Dios lo bendijo. Cuando tú estás en el lugar correcto, Dios te bendice. Si estás en el lugar incorrecto, nunca te va a bendecir Dios. Y dice aquí. Y dice, entonces Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por el nombre que su padre lo había llamado. Óigame. Luego que está bendecido, luego que hay una evidencia de que Dios está con él, ¿tú sabes qué hizo este hombre? Dijo, ahora que estoy bendecido, que Dios está conmigo, yo voy a hacer algo. Voy a recuperar lo que era de mi padre. Voy a recuperar los pozos que eran de mi padre. Porque el primero que abrió esos pozos en un desierto se llamaba Abraham. Y él vio que su padre era un hombre que perforaba la tierra para hacer salir agua. Rompía terrones duros, piedras para llegar a la fuente de agua, para dar agua al pueblo. Porque yo le voy a decir algo. Hay momentos que para que pueda fluir el agua de Dios hay que romper corazones, hay que partir terrones secos. Y lo único que rompe eso es la palabra de Dios, si se predica como es. Yo sé que ustedes están entendiendo y Dios lo va a bendecir mucho por esto. Entonces él fue y dice la Biblia, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de su padre. Y él recuperó no solamente el pozo, sino que los llamó con el mismo nombre que su padre los llamó. Y aquí precisamente está el mensaje. En esta que estoy hablando, Isaac fue a recuperar los pozos que le pertenecían a su padre. Tenemos que recuperar lo que es nuestro. No le puso otro nombre. Ya esos nombres estaban patentados por el Padre. Nosotros no podemos cambiar las cosas como Dios las llamó. Bendito sea Dios. Y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Ahora yo pregunto en realidad, ¿a quién le pertenecen las aguas? Hay gente que se están adueñando de cosas que son de Dios. El agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. ¿Sabe qué significa Esek? Esek significa contienda, riña. ¿Por qué? Porque cuando usted va a recuperar algo que es de Dios, usted tiene que pagar un precio y tiene que ser valiente. No te creas tú que el diablo te lo va a entregar así. Él va a pelear contra ti, él va a tratar de detenerte, pero el que está con nosotros es poderoso, porque vamos a recuperar lo que es de Dios. Vamos a recuperar nuestro pueblo, vamos a recuperar a República Dominicana, vamos a recuperar a Venezuela, Colombia, vamos a recuperar Latinoamérica, hermano querido. Vamos a recuperar nuestro pueblo. Vamos a recuperar nuestra familia, vamos a recuperar el amor de nuestros hijos, vamos a recuperar todo, el respeto de la gente. Porque aquí no respetan el evangelio por la falta de testimonio o por los malos testimonios. Vamos a recuperar el testimonio del Señor aquí. Entonces, ese significa contienda, riña, no te crea usted. Óigame, el diablo te va a reñir, te va a pelear, te va a combatir contra ti. Él va a enviar su demonio para detenerte, para meterte miedo. No le tenga miedo, hermano. Si usted está destapando los pozos que son de Dios, Dios está contigo. Ahora, si tú estás destapando un pozo que no conviene, vas a tener problemas, porque el que va a reñir contigo es Dios. En el primer pozo, para abrir el primer pozo, pelearon.
O sea, por abrir un pozo hubo una riña entre los pastores de Gerar y los pastores de Isaac. Tú sabes que es tremendo cuando hay riñas pastorales, denominacionales. Cuando hay pleito entre el pentecostal y el bautista, el libre, el metodista. No puede haber pleito entre los pueblos de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. No, aquí hay muchos pleitos, aquí hay mucha contienda. No, fueron y abrieron otro pozo. El primer pozo lo destaparon. Créalo, destapamos el primer pozo. Este es el primer pozo para mí. Para mí este es el primer pozo y vamos a seguir destapando pozos. El que cruza esa puerta está aquí con nosotros y el que se va, que no quiera regresar, que no regresa, pero yo voy a seguir haciendo mi trabajo. No quieren reñir contra el diablo. No quieren pelear la batalla. No quieren pelear la batalla. Quieren un evangelio de paz, paz, cuán dulce paz. Cuando usted se decide a servir a Dios va a tener guerra. El diablo te va a hacer la guerra. Te la van a hacer en la casa, en el trabajo, te la van a hacer hasta en la iglesia, te van a hacer la guerra. Pero la Biblia dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada aquellos que te hacen la guerra. Isaías 41. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces fueron y abrieron el segundo pozo. ¿Cuántos quieren abrir el segundo pozo? Diría, no, con este sí no vamos a tener problemas. Mira lo que dice. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y lo llamó, y llamó su nombre Sidna. Sidna, que significa enemistad, significa acusación. El primero es riña y el segundo es enemistad. Porque cuando usted comienza a trabajar para Dios, hermano, usted va a ver que mucha gente se van a convertir en enemigos suyos por causa de Dios. Pablo lo dijo, me he hecho vuestro enemigo por decirle la verdad. El pozo Sidna significa enemistad. Enemistad, o sea que hay gente que están tan llena del diablo que es imposible que ellos algún día puedan ser sus amigos. Porque son naturalezas distintas. Y no hay amistad entre la luz y las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Hermano, por abrir ese segundo pozo, entonces vino la enemistad. Usted no se detiene, sigue trabajando y entonces usted va a ver que ya la persona ya más nunca te habla. La esposa ya no le habla, el esposo no habla y nadie le habla, el hijo no le habla, porque hay algo allí. Pero no te detengas. Enemistad. Y también significa acusación. Ahora, ¿de qué lo estaban acusando? Podrían haberlo acusado si era un pozo que no le pertenecía. Ese era un pozo de su padre, le pertenecía a él. Aleluya, 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 aleluya. Enemistad o acusación. Ahora, Sidna, el nombre Sidna es la raíz de la palabra Satán. Ya el segundo pozo ya no estaba peleando con los pastores de Gerar, ahora era con el mismo Satanás. Un día Dios me dijo, mi siervo, cuando tú vayas a las misiones pequeñas, te vas a enfrentar a demonios pequeños, misiones grandes con demonios grandes, y llegará el momento que te enfrentarás al mismísimo Satanás. Y así ha sido. Yo lo estoy diciendo para que para que aprendas esto que yo estoy hablando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Sidna es acusación? Sidna es acusación porque eso habla del diablo, es el que nos acusa día y noche delante de Dios. Satanás te acusa. Hay alguien que te va a acusar. Porque bueno, ya vienes a la iglesia, te van a acusar por cualquier cosa. Porque el diablo te va a dar allí hasta el momento de que tú te sientas culpable. Usted nunca se sienta culpable haciendo lo correcto. Siéntase culpable cuando haga lo incorrecto. Y mira lo que dice. Mira, el segundo pozo fue con el mismísimo Satanás. El segundo pozo lo cuida Satanás. Versículo 22. Mira lo que dice, y se apartó de allí. ¿De dónde se apartó? Del pozo de Satanás. Tienes que apartarte. Hay lugares que son pozos de los cuales tú tienes que apartarte. Hay gente de la cual tú tienes que, incluso familiares, hasta familiares nuestros. Óigame, hasta familias nuestras que se convirtieron en pozos de pleito, de contienda, de acusaciones, tienes que apartarte. Porque cada vez que vayas ahí te van a dar un trancazo, vas a venir llorando, vas a venir destruida sin necesidad.
Porque hay golpes que nosotros recibimos que no estaban en el plan de Dios, nos lo ganamos por no tener sabiduría, por meternos y exponernos sin necesidad a un golpe. Si usted ve que hay un lugar donde siempre te tratan mal, una, dos, no vaya la tercera vez. Aparte de eso, pues somos príncipes de Dios. Aprenda a honrar los galones que tenemos sobre los hombros. Entonces, y se fue y se apartó de allí y abrió otro pozo. Mira qué tremendo. Este era un tipo que abría pozos. Cuando usted es un abridor de pozos, cuando usted es un perforador de pozos, cuando usted perfora tierra para sacar agua, nadie te va a detener en la naturaleza de tu oficio. Y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Ahí ya nadie peleó con él. Porque llega un momento la primera vez, la segunda vez, llega un momento que la gente se aparta de ti y ya te deja quieto. Y una se va a caer. Tú sabes que eso no dura un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ya llega. No, si es cristiana de verdad, déjala quieta. Resistí al diablo y de vosotros huirá. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Ves? Pero para poder decir eso, tuvo que aguantarse 2 pozos de tribulación. Hay gente que quiere este pozo sin abrir los otros 2, sin pelear con el diablo, sin aguantar las riñas y que te maldigan y que te persigan y te calumnien. Rehobot significa espacios anchos, significa espacios abiertos y calles anchas. Óigame. Primero era muy incómoda la cosa, pero a medida que va avanzando, Dios va ampliando tu camino, de que ya Dios va a poner espacios anchos. ¿Sabes? Espacios abiertos significa que no hay paredes que te limiten. Tú estás al campo traviesa, Dios ha roto paredes, tú no tienes paredes. Las paredes que tú tienes son las que tú mismo te instalaste, porque Dios no te ha puesto límites, sino que tú mismo te limitas. Un espacio abierto es una casa que no tiene paredes porque no tiene nada de qué temer. Yo no tengo paredes, nada, porque yo no tengo nada que ocultar. Dice que se llamaba Rehobot. Dios va a ampliar el camino, Dios te va a bendecir tanto. Te va a poner el camino ancho para que vayas tú y todos los tuyos. Amén. Amén, hermano. Amén. No tiene que ver con el camino ancho del mundo. El mundo es tremendo. En la senda ancha del mundo no está Dios. Entonces yo estaba viendo por una cuestión ahí de un lugar en Estados Unidos llamado Broadway. Broadway en inglés es el camino ancho. Y de allí, dice la Biblia, y de allí subió a Beerseba. Beerseba significa el lugar del juramento. Tú tienes que volverte a Dios. Tenemos que volvernos al pacto. El pacto que un día hicimos. Yo no estoy hablando del pacto de esta loquera que están abriendo, que el pacto con billetes, que pacta tu casa, que no, hombre, hermano. Lo del diablo le van a dar cuenta a Dios. Estoy hablando, hermano. El día que levantamos nuestras manos y decimos, Señor, muero para el mundo y vivo para ti, es un pacto. Tenemos que consolidar el pacto. Cuando el hombre se casa con la mujer y la mujer con el hombre, hace un pacto ante Dios de ser fieles, de vivir en las buenas y en las malas. El pacto. Tenemos que recordar el juramento. Beerseba significa el pozo de los juramentos. El pozo del juramento, el pozo donde tú un día hablaste con Dios. Tenemos que recordar el pacto que hicimos. Hay gente que ha prometido cosas a Dios y Dios se las cumple y ellos no han cumplido con Dios. Tenemos que volvernos al pacto, volvernos al juramento, a volver a ser responsables con Dios. Amén. Amén. Bendito sea. Y dice la Biblia que llegó a él, a Isaac, le llegó Abimelech acompañado con un tipo llamado Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, que era capitán de su ejército. Llegó con 2 más. Llegaron 3. Abimelech era el rey. Óigame, estaba bendecido. Llegó el rey y lo visitó. Pero después que terminó en Beerseba, cuando nosotros cumplimos estos pasos, créanlo que el Señor va a estar con nosotros, el Rey del cielo. Pero él no vino solo, vino con un hombre llamado Ahuzat. Ahuzat significa presa, puñado, significa posesión. Cuando nosotros caminamos con Dios, Dios nos va a entregar posesiones. Nos va a traer
presa. ¿Qué es presa? Presa es el producto de la casa. Dios va a cazar para ti. Significa también puñado. ¿Qué significa puñado? Todo lo que se recoge en el puño. Dios está recogiendo muchas cosas en su puño y te lo va a entregar. Dios va a abrir su puño y va a ver que el puño de Dios no viene para ponértelo encima, sino para abrirlo y para entregarte la bendición que Dios tiene empuñado desde hace rato para ti. Por eso es que Sofonías dice que en su mano estaba escondida su poder. Llega un momento, hermano, que Dios abre su mano y nos revela su poder y su bendición. Oyó, hermano, cuando usted va a hacer un mandado, que lo mandan, lleva el dinero bien amarrado en la mano, bien guardado, ¿verdad que sí? Dios también tiene algo guardado para ti. Dios tiene algo guardado para ti, te lo va a entregar en el nombre del Señor. Y el otro amigo se llamaba Ficol. Ficol significa en la boca de todos. Te voy a decir una cosa, lo que tú haces en secreto para Dios, Dios lo va a publicar en la boca de mucha gente. Dios va a hablarle al mundo entero de ti. Aleluya. En la boca de todos. También significa grande, significa fuerte. Sigue caminando con Dios. Lo va a hacer grande y lo va a hacer fuerte. Y hay otra cosa. Dice que la Biblia dice que los filisteos llenaron los pozos que había abierto Abraham por envidia. Los filisteos son envidiosos, Satanás es envidioso. Satanás tiene envidia de nosotros. Créanlo, hermano. Usted quiere empezar a sonar en la boca de todo, empieza a buscar a Dios. Empieza a buscar a Dios. Unos van a hablar bien, otros mal, pero va a estar en la boca de Dios. En hebreo original, envidia significa un celo que hierve. La envidia es terrible. Una vez había un águila y andaba por la tierra buscando cosas y vio para arriba un águila que no la quería. Envidiaba a un águila. ¿Por qué? Porque le parecía que esa águila era mejor que ella. Y entonces vino un cazador y el águila le dice al cazador que venía con la flecha: óyeme, mátame esa águila que está allá arriba. El cazador le dice al águila: sí, pero es que no puedo porque a la flecha me falta pluma. ¿Sabes qué? A la parte de atrás, como se llama, asper. En el palito ese, en la flecha me hace falta pluma. No te preocupes. Se arrancó una pluma de la cola. Toma. Pero el águila estaba demasiado alto. Muy alto. Estaba tan alta. El águila volaba tan alta que las flechas no le llegaban. Mira, lo importante es que volar alto como águila. No llegaba. Entonces el águila: toma otra. Toma otra. Hasta que el águila se quedó sin pluma. Le entregó su pluma al cazador. Y después el cazador: yo necesito un águila. Esta está más fácil. Y la mató. Pues no tenía pluma. Eso pasa cuando nosotros le entregamos la pluma al diablo. Para que el diablo destruya a otro. La envidia lo que hace es quitarnos las plumas y terminamos nosotros heridos por el mismo cazador. ¿Cuántos entienden? Póngase pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sé que tú nos has entregado una herencia y nosotros tenemos que arrebatar lo que nos pertenece. La herencia es la sanidad. Tú compraste la sanidad en la cruz. Es nuestra la sanidad. Nuestra sanidad no depende de otro, depende de lo que ya tú hiciste. Por tu llaga fuimos curados. Padre, te pedimos la familia. Señor, el diablo no nos va a robar la familia. Venimos a recuperar nuestra familia, a recuperar la dignidad, a recuperar, Dios mío, todas las cosas que nos pertenecen. Venimos a recuperar la moral, a recuperar el nombre, el honor de tu palabra. Venimos a recuperar, Señor, a volver a reabrir los pozos que son nuestros, que están llenos de tierra, que le echaron tierra, Señor. La tierra que representa las cosas materiales, las cosas carnales, Señor. Padre, saca toda esta tierra de nuestros pozos. Saca todo lo que es carnal y terrenal. Sácalo. Para que nosotros nos convirtamos en gente verdaderamente espirituales, en verdaderamente